Él es Luis Nava Guibert, exministro y secretario general de la Presidencia de la República durante el primer y segundo gobiernos de Alan García Pérez y, sobre todo, su mano derecha. Mencionado esta semana por su cercanía con Miguel Atala, el exfuncionario de Petroperú, al que las autoridades brasileñas del caso Lavallato han encontrado un depósito de $900.000 de Odebrecht en una cuenta de la banca privada de Andorra por un presunto soborno. El cargo de secretario general de la Presidencia es el más importante en la administración de Palacio de Gobierno. El secretario es el brazo derecho del presidente y en ocasiones sus ojos y oídos. El hombre al que buscan desde ministros de Estado hasta importantes inversionistas extranjeros. Pero antes de llegar a Palacio, durante el gobierno fujimorista, Luis Nava se dedicaba a los negocios. En 1995 fundó una empresa de camiones de carga llamada Transportes Don Reina. En julio del 2006, ya con Alan García en Palacio y antes de asumir funciones de gobierno junto a él, Luis Nava transfirió Transportes Don Reina a su hijo mayor, José Antonio Nava Mendiola, quien la dirige hasta hoy. Nava padre, desde su posición, despachaba con importantes empresarios como parte habitual de su trabajo. Empresarios que por algún motivo buscaban reunirse con el presidente en funciones. Uno de ellos fue Jorge Barata, cabeza de la empresa Odebrecht en el Perú, hoy sometido a la justicia brasileña por el caso Lavallato. Pero en ese tiempo Odebrecht estaba en pleno apogeo. La gigante brasileña buscaba concretar operaciones importantes en nuestro país. Carreteras, puentes, túneles, proyectos que se empezaban a cristalizar. Y así empezó a ser. Odebrecht conseguía obtener la buena pro para obras importantes y para ello contaba obviamente con empresas peruanas de distinto tamaño para operaciones como remoción de tierra y transporte. Una de ellas, la que Nava padre había fundado y entonces su hijo José Antonio Nava dirigía, Transportes Don Reina. El año siguiente, el 2007, fue de franco crecimiento gracias a los contratos que Transportes Don Reina firmó para que sus camiones presten servicio en la construcción de la carretera interoceánica y después en otras mega obras a cargo de Odebrecht. Desde el 2007 hasta la fecha, la empresa de Nava ha constituido una flota que hoy supera el medio centenar de camiones. Esta noche Cuarto Poder dará a conocer detalles inéditos de la relación contractual sostenida durante 10 años entre Odebrecht y Transportes Don Reina y revelará aspectos aún desconocidos de la forma en que la empresa peruana se convirtió en una frecuente subcontratista de la gigante constructora brasileña. No creo que existan, de hecho no creo que existan esas acciones negativas. Hace un mes el presidente Alan García reaccionaba así ante la pregunta de la periodista Melissa Pesqueira de Canal N sobre los negocios de la empresa de su amigo y ex secretario en Palacio, Luis Nava, con la hoy caída en desgracia, Odebrecht. De hecho, no creo que existan, en el caso del señor Nava, esas acciones negativas, porque a las empresas mineras y de construcción, cientos de empresas de transporte les alquilan sus camiones. Si esa es la acusación, me parece muy frágil y muy débil. Transportes Don Reina tiene en la actualidad una respetable flota de 54 camiones de las marcas Scania, Mack y Volvo. Pero no siempre fue así. Antes del 2007, contaba con algunas unidades usadas, pero es a partir de diciembre de aquel año que sus propietarios empezaron a adquirir vehículos nuevos. En el lapso de un año, es decir, entre diciembre del 2007 y diciembre del 2008, Transportes Don Reina se hizo de 13 nuevos vehículos de carga adquiridos vía leasing por el valor de $1.719.844. Pero no fueron cualquier camión. Los 5 primeros camiones de los 13 fueron despachados desde Río de Janeiro por la misma constructora Norberto Odebrecht para Conirsa, el consorcio que integraban Odebrecht y las peruanas Graña y Montero, ICSA y JJC contratistas para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Pero Conirsa no los usó directamente, sino a través de un curioso giro. En diciembre de ese año vendió los 5 camiones a Transportes Don Reina a través de un leasing o arrendamiento financiero con el banco BBVA Continental de más de $500,000 pagados con este cheque de gerencia. Una vez en manos de Nava, Transportes Don Reina los puso al servicio de los tramos 2 y 3 de la interoceánica que construía Conirsa.
Aquel año, 2007, fue uno bastante activo no solo para la empresa dirigida por Nava Hijo. Como es sabido, Jorge Barata, el hombre de Odebrecht, visitó Palacio de Gobierno entre septiembre y noviembre del 2007 en 3 oportunidades. Las 2 primeras para reunirse con el presidente Alan García y la tercera para hablar durante 1 hora y media con el secretario general Luis Nava. Las reuniones en Palacio continuaron el año siguiente. Según los registros, el 17 de enero del 2008, Barata regresó a la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente García. El 7 de febrero visitó por 2 horas a Luis Nava y el 26 del mismo mes volvió a hablar con el presidente. En septiembre del 2008, la agenda aparece aún más activa. El día 10, visita a Luis Nava en Palacio el abogado Juan Huesa Panizo, directivo de Transportes Don Reina y socio del estudio Nava y Huesa Abogados, que también manejaba importantes contratos con Odebrecht, como lo reveló en el 2014, y DL Reporteros. El mismo 10 de septiembre llega al Perú en avión privado Emilio Odebrecht, entonces mandamás de la constructora y padre de Marcelo Odebrecht, quien también arribó el mismo día en vuelo comercial. El día siguiente, 11 de septiembre, los más altos jerarcas de Odebrecht, acompañados de Jorge Barata y de Luis Antonio Mameri, acogidos actualmente a un proceso de delación en Brasil, se dirigieron a Palacio de Gobierno y se reunieron con el presidente García. Estas son imágenes de aquella conocida visita. ¿Cuánto sabían los reunidos allí de la relación entre José Nava Mendiola, hijo del secretario visitado y cabeza de la empresa que era contratada por los magnates brasileños, y Odebrecht? Informaron estos al presidente García que Odebrecht cerraba negocios con la empresa que Nava padre fundó y que ahora estaba a cargo de su hijo. Hasta el cierre de esta edición, la empresa Odebrecht respondió que es difícil saberlo porque aquellos directivos están hoy presos en Brasil. El expresidente García, a través de una carta, ha negado haber estado al tanto de esos negocios y José Nava ha señalado que nunca habló de sus asuntos con su padre ni con el presidente. Pero, ¿en verdad, padre e hijo no hablaron del tema? Según el registro de visitas a Palacio, un día después de aquella reunión, José Nava Mendiola visitó a su padre. 5 días después, el 17 de septiembre, el presidente García viajó a Sao Paulo, Brasil, para inaugurar la Expo Perú 2008, en donde se reunió con empresarios de ese país y con el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los negocios de Odebrecht en el Perú seguían viento en popa y los de Transportes Don Reina empezaban a florecer. El 26 de septiembre, 15 días después de la llegada de Emilio y Marcelo Odebrecht a Palacio, Don Reina adquiere 5 camiones marca Volvo con sus tolvas por $762.000. Los hechos mantienen una curiosa sintonía. 11 días después, el 7 de octubre, Barata y otros empresarios brasileños desayunan en Palacio con el presidente. El 14 de noviembre, el gobierno aprueba el decreto de urgencia 045 que disponía medidas financieras para la ejecución del tramo 2 de la Interoceánica Sur, donde ya estaban las unidades de Don Reina. Y el mes siguiente, 20 de diciembre, la empresa de Nava Hijo compra otros 3 camiones marca MAC con sus tolvas por más de $450.000. 10 días después, el gobierno aprobó la ley 29309, que declaró de interés nacional preferente la continuación de los tramos 2, 3 y 4 de IRSA Sur. Y para costear parte de esta obra, emitió el Decreto Supremo 181, que aprobó un endeudamiento con la Cooperación Andina de Fomento por $300 millones. Desde la compra de los primeros camiones nuevos, había pasado solo un año, y Don Reina había adquirido, como dijimos, 13 nuevas unidades. El 2009 continuó de manera expectante. El 23 de enero, Barata vuelve a visitar a García en Palacio. El 19 de febrero, ambos viajan juntos al Cusco para inaugurar un tramo de IRSA Sur. Y el mismo día, el Consejo de Ministros aprueba en sesión extraordinaria un decreto de urgencia para la aplicación del préstamo de la Corporación Andina de Fomento para la Interoceánica Sur y otro para encargar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución del Metro de Lima, obra a la que Transportes Don Reina también llevaría sus camiones. La línea de tiempo nos dice que 6 días después, 25 de febrero, Don Reina compra un camión más por $136.000 y 2 semanas después, el gobierno aprueba medidas extraordinarias para la ejecución de la línea 1 del Metro de Lima. Seguimos en el 2009. Entre esas fechas y julio,
se aprobaron nuevas adendas para la Interoceánica Sur y para IRSA Norte, a donde también llegarían los camiones de Don Reina, y en septiembre de ese año Proinversión convocaba a concurso para seleccionar al operador de la línea 1 del Metro de Lima. El 27 de octubre, el presidente García vuelve a recibir en Palacio a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata, y el 2 de diciembre la línea 1 del Metro de Lima es adjudicada a Odebrecht en consorcio con Graña y Montero. En total, las obras públicas y concesiones a cargo de Odebrecht y sus consorciados, en las que fue subcontratada la empresa de Nava, son las siguientes. Los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, en donde Transportes Don Reina y dos empresas amigas, Constructora Sirius e Intersendas, tuvieron contrato desde el 2007 al 2010. IRSA Norte, en donde hubo dos contratos, el primero de junio a noviembre del 2010 y el segundo de enero a abril del 2014. Las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, en donde se contrató a la empresa de Nava de octubre del 2012 a agosto del 2014. La carretera Chaca-San Luis, a cargo del gobierno regional de Ancash, la misma en donde se han detectado pago de sobornos al expresidente regional César Álvarez. El proyecto de trasvase Olmos, a cargo del gobierno regional de Lambayeque, en donde Odebrecht contrató a Don Reina entre mayo del 2013 y agosto del 2014. Las carreteras del sistema Vías Nuevas de Lima, a cargo de la Municipalidad de Lima, con un contrato vigente desde octubre del 2014 a marzo de este año. Y la Costa Verde, tramo Callao del gobierno regional del Callao, de julio del 2014 a junio de este año. Esta relación no está considerando otras grandes obras privadas que también ejecutó Odebrecht y en la que también subcontrató a Transportes Don Reina. En general, el concepto del servicio dado por Nava Hijo fue desde el alquiler de sus volquetes, el transporte de desechos pesados, rocas y material de construcción y el movimiento de terrenos. Los costos de cada contrato aún se mantienen en reserva. Por supuesto, las exigencias para Transportes Don Reina eran cada vez mayores y por eso debieron comprar más camiones. Entre diciembre del 2007 y julio del 2011, al final del segundo gobierno aprista, la flota la integraban 23 nuevas unidades, adquiridas por leasing o por crédito. Entre diciembre del 2007 y julio del 2011, al final del gobierno aprista, Transportes Don Reina invirtió por los 23 volquetes $3.811.473. Y desde julio del 2011 hasta el 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, Nava compró una cantidad mayor. Ahora su flota es de 54 camiones. El valor actual de un camión Scania del modelo que posee Don Reina supera hoy los $140.000. Y ahora tiene camiones operando en el interior del país. El principal banco con el que ha trabajado es el BBVA Continental. Según el informe final de la mega comisión que presidió el congresista Sergio Tejada en el gobierno anterior, Carlos Nava Guibert, tío de José Nava y hermano del exsecretario de Palacio de Gobierno, fue un alto ejecutivo de esta entidad financiera. A través de operaciones de leasing con el BBVA Continental, Don Reina adquirió numerosos camiones. Cuarto Poder se comunicó con José Antonio Nava. El jueves en la noche nos llamó por teléfono para defender la capacidad de su empresa. Aunque dicha llamada fue grabada, y así se lo hicimos saber al señor Nava, él nos ha solicitado abstenernos de difundir el audio. Sin embargo, por correo electrónico respondió algunas preguntas y dijo que para cuando empezó el segundo gobierno de Alan García, Transportes Don Reina ya poseía una flota de más de 15 camiones, aunque no precisó los años de fabricación de dichas unidades. En su correo electrónico, José Nava también señaló que compró camiones mediante leasings bancarios porque eso es más rentable y porque la cuenta de su empresa tenía el flujo suficiente para acceder a los créditos. También dijo que el mejor periodo para su empresa no fue el de Alan García, sino el de Ollanta Humala, en el que se gestaron las obras más importantes y donde adquirió la mayor cantidad de maquinaria. Lo cierto es que el surgimiento y modernización de su empresa y sus vehículos, que se guardan en este taller de Huachipa, empezó en el 2007 y que la compra de equipos, piezas y repuestos de maquinaria en el extranjero, realizada por la Razón Social Transportes Don Reina, SAC, adquirió fuerza recién en el 2006, como lo indican estas declaraciones únicas de aduanas, o DUAS, obtenidas por este programa. Un dato adicional
es que 2 meses antes de la adquisición de los 5 primeros camiones Scania a Conirsa, en diciembre del 2007, José Nava, hijo, abría en Miami, Florida, con su tío Guillermo Vigil Gálvez, la compañía G, Vina Corp. La firma fue cerrada en octubre del 2009. Según Nava, a través de ella se enviaron equipos, piezas y repuestos hacia el Perú para Transportes Don Reina. Pero tal vez la afirmación más importante que hizo fue que durante el segundo gobierno aprista, ni su padre, el secretario general de la presidencia, ni el presidente Alan García conocían de sus negocios con Odebrecht. Nunca tuve una charla en particular con ellos sobre el tema, afirmó. Este programa preguntó a Alan García y a Luis Nava Guibert si en su oportunidad fueron informados de los negocios entre Don Reina y Odebrecht, bien sea por los ejecutivos de la constructora brasileña que visitaban Palacio o por el propio José Nava Mendiola. El viernes 22, el exsecretario de la Presidencia envió esta carta a la dirección periodística del canal y de Cuarto Poder, en donde ratificó que no tiene ninguna relación laboral ni societaria con Don Reina desde julio del 2006 y que se reunió con Jorge Barata en solo 2 ocasiones para recibir las invitaciones hechas por Odebrecht al presidente García para inaugurar obras. El mismo viernes también llegó la respuesta del expresidente García. El escrito, fechado en Madrid, señala que las únicas actividades de Luis Nava, de la que estuvo informado, fueron las de sus funciones como secretario de la presidencia, no encontrándose dentro de ellas, señaló, las relaciones que sus hijos pudieran haber tenido con terceros. Señaló además que Nava pudo ejercer su trabajo a dedicación exclusiva porque ya no era parte de la empresa y que la aprobación de las adendas, presupuestos para la Interoceánica Sur y otras obras no fue competencia de ninguna oficina de la Presidencia de la República. ¿Eso le parece que puede haber un delito detrás? No me parece. ¿Usted porque, pone la mano por su secretario general? Yo no pongo la mano al fuego por nadie. ¿Pero no le parece al menos antiético eso? ¿No le parece antiético? O sea, que yo sea secretario de Palacio, cuando hay una obra, reciba al señor Barata y luego mis camiones de mis hijos, porque yo ya no figuro, y mi estudio de abogados, oye, les va bien con Odebrecht. Ahí no hay un conflicto de intereses. Yo entiendo que tienen muchos otros clientes, ¿ah? No creo que sea conflicto de intereses, y si lo fuera, que lo diga el fiscal y lo diga el Poder Judicial. Lo demás es especulación. Ya está en manos de los fiscales que investigan el caso Lavallato preguntarles a Marcelo Odebrecht, a Luis Mameri y a Jorge Barata si saben algo de esta historia. Luis Nava se mantuvo impertérrito, se mantuvo firme, jamás pudieron arrancarle ninguna injuria, ninguna mentira en contra de su ex jefe y presidente, y desde la lejanía valoré mucho más su resistencia y es por eso que vengo a rendirle el tributo de mi amistad y el tributo de mi lealtad.